vamos a dar inicio a la segunda mesa de diálogo con la doctora Carolina Sandoval, académica de la UAM Causarte, lleva muchos años colaborando y coordinando proyectos y capacidad hace. Georgina, adelante. Muchas gracias. Con reloj en mano, ¿cuánto tiempo me das? 25 minutos. Listo. Ok. Bueno, agradezco la atención de quienes nos siguen en línea, nuestros compañeros que salieron por el cafecito, todavía no se incorporan, pero acá los esperamos para abonar en el tiempo de todos. Bueno, sí parece que ya probamos que la cosa funciona. Ajá. Nosotros el único que haces con esto es un problema. Creo que era un asunto solo de conectar. ¿Y ya está? Sí, ya. Lograron la conexión. Bueno, en primera instancia, agradecer al doctor Víctor Hugo Hoffman porque seguro no andaría por aquí si no hubiera sido por su idea y su convocatoria. La segunda, por supuesto, en este conjunto de relaciones, amigos, acompañar al maestro Azuela, qué barbaridad, ¿no? De siempre contenta, Toño, le tocó aguantarme en procesos de maestría. Y bueno, por supuesto, las relaciones de amigos, en particular Gerardo Cano, ¿no? Compañero de batallas, pateando piedras en barrios, territorios indígenas y cantinas también, ¿no? Sobre todo cantinas. A Emma también en este conjunto de posibilidades de estarnos encontrando, también compartiendo espacios académicos, compartiendo visiones, y a nuestro compañero Jesús también aquí en esta convocatoria para sus respectivos doctores. Ok. Para las preguntas, volvemos a encender el diálogo. A ver, ¿ahora me escuchan desde mi micrófono? Sí. Sí, alguien. Sí, listo, gracias. Voy de nuevo con este tema. Quería una pequeña nota introductoria. Originalmente la idea de un caso en procesos de producción social del hábitat. Subrayo el tema de hábitat, no de vivienda. Pero luego ya comentando un poco aquí con los colegas, estuvimos en un intercambio y comentaba yo el trabajo que coordina Casa y Ciudad. El volumen de mi computadora, a ver. El volumen. ¿Dónde está? Acá. Aquí. ¿Así? No. ¿Listo? El volumen hay que apagarlo para que no estén las notificaciones. ¿Hay que apagarlo? Sí. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, segundo intento. Decía que compartiendo y dialogando con los colegas de los doctorados de aquí de Guadalajara, les compartía la iniciativa que tiene a su cargo ahorita Casa y Ciudad para un proyecto CONACYT, y la posibilidad, tiene la responsabilidad legal, técnica y administrativa de un PRONACE. Y entonces era que tiene un diseño peculiar, sobre todo porque es una propuesta que viene de sociedad civil, no es una iniciativa que venga del ámbito de la academia. Entonces eso le convierte en peculiar de cómo haces para moldear estas miradas distintas, estas posibilidades de hacer encontrar el mundo académico, el rigor que pueda tener la estructura CONACYT en muchos sentidos, y al mismo tiempo la posibilidad de dar cuenta de procesos de orden social, popular, de visiones de organismos de la sociedad civil. Entonces nos convierte en un paquetito
que también ha sido todo un proceso para moldear. Entonces, esa parte y los métodos que nos venimos dando, las reflexiones que hacemos, que compartimos particularmente al interno del equipo de Casa y Ciudad, eso es lo que nos tiene en la mesa y ese es el motivo para compartir. Bueno, arrancaré entonces diciendo que este proyecto, el 321300, cuya denominación es tan larga que preferiría en este instante subrayar las negritas, que es una denominación propuesta por este colectivo que se llama Producción y Gestión Social del Hábitat Sustentable y demás componentes que no quiero entrar. ¿Qué es lo que sí quiero remarcar en esta sesión y como objetivo de las sesiones? Compartir estas vicisitudes en el camino de realización del ejercicio. Es un proyecto de 3 años, estamos cerrando el segundo año. El primero, eso de 3 años es entre comillas, porque CONACYT el primer año no lo hizo de 2 meses y córranle y tienen que entregar resultados. No sonrían, no me pongan esas sonrisas, por favor, porque el asunto es muy serio. Y el segundo año le llamamos de trabajo de campo. Y el tercer año es de difusión de incidencia en. Bueno, ¿quiénes comparten esta iniciativa? Inicialmente es una convocatoria que presenta la oficina de HIC, en donde participa Enrique Ortiz, que ha trabajado muchísimo todo este tema conceptualmente de la producción social de vivienda, y cooperación comunitaria como parte de las instancias correspondientes. Después el proyecto se va compartiendo entre otras asociaciones civiles. Está también el COPEVI, Casi Ciudad, como asociaciones civiles, y aparecen los laboratorios y las universidades, el laboratorio de vivienda de la UNAM, ADCP, que de la UNAM, Xochimilco y de la Universidad de Chiapas. Entonces el proyecto se va haciendo más grande y vamos compartiendo miradas. ¿Por qué? Porque parece que traemos prácticas comunes, pero cuando comienzas a mirar la finura resulta que la práctica no está. Entonces, queriendo identificar el punto de partida, aparece el término producción social de vivienda, de la cual, para no leerlos y aburrirlos, es la que se identifica, dice la ley de vivienda, como la que está bajo el control de los autoproductores y autoconstructores, y que su prioridad es el valor de uso como tal de la vivienda y no el valor de cambio. Entonces, esa denominación es muy clara y muy precisa. ¿Y qué es lo que decimos? Ya en la parte en azul no es apreciación de ninguna manera de la ley, sino nos contamos muchos experiencias, nuestras maneras, nuestros dichos. Seguramente Gerardo podría emplear este conjunto de prácticas o decires de las prácticas que tiene que ver con que no hay modelos, son ejercicios integradores, es un proceso en el tiempo, y entonces el tema se nos podría ir haciendo mucho más grande. Aquí solamente hay una pequeña muestra de las circunstancias. ¿Qué es lo que también me parece relevante para este ejercicio? Si recordarán, voy a tomar aquí esta cosita del puntero láser, el título del proyecto de investigación aprobado por CONACYT trae este apellido, el que está aquí colocado. ¿Qué es lo que me parece en tal caso importante? Que no para la historia, de dónde vienen los términos, poder ponernos de acuerdo respecto a los conceptos y dar cuenta de esos procesos de construcción
eh, 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 que se van ampliando en el tiempo. Por eso, la nominación de ha venido la producción social la producción social de la esto es una referencia que viene siendo estudiada por el ambiente académico y viene siendo referenciada a partir del año 2010. Y a propósito de eso, bueno, hoy de cara, permítanme que lo diga así, de cara a una 4T, aparece un distingo. Esa es mi interpretación personal, lo cual voy a tratar de separar entre mis apreciaciones y las apreciaciones del grupo. Eso me faltó señalarlo. Esta es mi versión crítica. Muchos de sus componentes vienen también siendo parte del ejercicio de reflexión en el equipo de trabajo de que es Casiel y nuestra investigadora encomendada este sitio. Y entonces, ¿qué nos queda claro respecto a este término de la producción y gestión social del hábitat? Pues aparece ya en la Constitución de la Ciudad de México y el INVI hoy por hoy lo tiene como una línea de atención que es denominada como tal, pero que en términos prácticos y operativos es exactamente igual que el programa de vivienda en conjunto. O sea, no tiene nada en particular que le haga distintivo. Entonces, en esta perspectiva, hay unas cuestiones que tienen que ver con las referencias del contexto que parece pertinente en la siguiente lógica. Necesitamos saber cuál es nuestro punto de partida. Perdón, creo que no se nota bien y además aquí a mí me tapa un poco. Voy a poderlo denominar de la siguiente manera. Son los datos a nivel nacional de la encuesta nacional de vivienda que pregunta cómo adquirieron la vivienda y cuál es la adquisición de esa vivienda. Entonces dice, ¿usted la compró? ¿Usted ya estaba usada? ¿La construyó un albañil? ¿La construyó un arquitecto? ¿La construyó una empresa? ¿La construyó el habitante? ¿O fue obtenida de otra manera? Y aparece un porcentaje fuerte que es el color rosa, que es NA. Y yo decía, ¿qué es eso? Válgame A. Válgame Dios, este ya es un procesamiento de los datos y es no adquiridas. Dicho de otra manera, es la vivienda en renta. Y en renta. Y que está más o menos en un 36% del país. Una lectura rápida para entenderlos, aquí marcado en flechita naranja para ustedes, el datos referidos al estado de Jalisco. Entonces, notarán igual que en algunos estados como Nuevo León o como el mismo Distrito Federal en color azul, son las que se compran a los desarrolladores y aparecen entonces las construidas por un albañil en color gris, las construidas por un arquitecto, las construidas por son los grisecitos de medio. Y entonces, pues te va haciendo una lectura de cómo se ha construido la vivienda en este país. Y para no marearlos, nos podríamos quedar con a este tipo de ejercicios y te va mostrando una serie de como, si se fijan, Guerrero, abajo de Jalisco, la posibilidad de la vivienda hecha por los desarrolladores es muy bajita, que es este azul,
Pues porque estamos hablando de los estados pobres del país, ¿no? Creo que nos ofrece una pronta radiografía de la circunstancia. ¿Qué me parece? Ahora no quiere cambiar este. Aquí está, ¿no? ¿El gris era el dato de qué? El gris, los hechos por la arquitectos, constructores y autoproductores. Arquitectos solitos, ¿no? Encomiendas. Este, este textito, si lo quieren revisar, está publicado por la revista Infonavit. No me encontré el número, pero justo el título destaca la otra forma de construir. Es el título del artículo, y si mal no recuerdo es enero del 22. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Finalmente, haciendo las sumas, es que lo que ha hecho el sector privado representa el 35% de la vivienda, y lo que se ha autoconstruido o autoproducido representa el 56% de la vivienda. Lo que decimos los militantes de las asociaciones civiles es que lo han hecho al margen de cualquier apoyo oficial. Entiéndase suelo, entiéndase pertenecer a algún organismo nacional de vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, en contraparte, ¿cuál es nuestra versión 4T en operación? Bueno, pues está un cambio de paradigma, tal y como nos lo presentó quien ahora es la subsecretaria de Desarrollo Urbano, pero que antes estuvo a cargo de la CONAVI, que lo presenta como un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es el derecho humano a la vivienda adecuada, y se realizado con el apoyo público a través de la producción social de vivienda asistida. Los azulitos son abono mío. La lámina de abajo me la robé de una presentación de la SUBSE, ¿no? Como tal, y lo que me parece relevante es que es un programa que actúa sobre un suelo ya en posesión de los beneficiarios. No está comprando suelo. Consolida a través de esta intervención los asentamientos humanos del tamaño de la localidad en la que están interviniendo, y algunos de ellos tienen asistencia técnica. Yo diría, los dos primeras referencias que tienen en su haber la posibilidad de la asistencia técnica. Las otras, el esquema, que antes no se llamaba así, hoy se llama esquema por una vivienda, por una mejor vivienda, no tienen asistencia técnica. Ahí podría extenderme mucho, pero no es motivo de la sesión, así que yo corro para poder dar datos de las referencias de contexto que un proyecto como el que estamos presentando requiere. Y es precisamente el siguiente paso, ya que identificamos lo que se está haciendo desde el gobierno federal, y qué hacen los otros organismos para poder identificar qué está dedicado a la producción social de vivienda comparado otra vez con la vivienda terminal. Bueno, estos son los datos de mi participación en el Consejo Nacional de Vivienda, y logré armar el cuadro. Bueno, ¿no? Entonces, ella de lámina y no pasa, se tardará, sí aparece ya. Ahí está, mira, ahora sí, eran como las referencias de contexto del proyecto, y este es tal cual el proyecto en cuestión. Entonces, ¿qué me parece realmente para el entendimiento nuestro? Bueno, estamos con un grupo diverso
y estamos además en un contexto con estructura en diversos sentidos, una estructura vertical, una estructura que tiene un conjunto de preestablecidos, entre ellos la investigación científica, la ciencia, la mirada de los científicos sociales, un conjunto de circunstancias propias de un organismo CONACYT que de repente acepta en un proceso de repente no, lo dije muy mal, lo dije casi como de barriada tepiteña, ¿no? El, más bien, CONACYT en esta adecuación y en este llevar la ciencia a los barrios, en este reconocer que otros también tienen conocimientos y que ese conocimiento tiene que ser partícipe de elaboraciones, se propone aceptar un ejercicio como este. Entonces, no logran ustedes ver el total de la lámina, quedó muy abajo. Lo que diría es que son ejercicios realizados por comunidades, son prácticas de asociaciones civiles y la parte que ya no logran ver ustedes es que también son parte de participaciones y formaciones universitarias que están participando de esto y al mismo tiempo se convierten entonces en prácticas, miradas y explicaciones diversas. Hace poco, a propósito de estar queriendo ordenarlo y escribiendo un artículo para la red ULACAP que va a sesionar en Brasil, estaba dando cuenta, hay involucrados ahorita 50 participantes en este ejercicio, una parte de ellos investigadores comunitarios hoy. Hay también involucradas, porque casi todas somos mujeres, 4 generaciones de gente que conoce el hábitat popular. Está desde Enrique Ortiz y Gustavo Romero, como patriarcas, patriarcas, ¿no? Ya no digo más, ¿no? Patriarcas de todo este núcleo de trabajo. Hay gente de mi generación, sería una siguiente generación, la gente que anda en 40 sería la nueva generación, y las investigadoras pagadas por el proyecto están entre 25 y 30 años. Entonces, estamos hablando de 4 generaciones de gente a este tipo de prácticas, pero también aparece una, ahí está, que todo el ejercicio está hecho y está intencionado para proponer una propuesta de política de vivienda que fortalezca los procesos de intervención social. Bueno, y en esta lógica, a ver si aparece, yo le doy clic aquí, ahí está, ¿no? Este proyecto de investigación es un proyecto de investigación para la incidencia, dice CONACYT. Y entonces, la investigación, y yo decía aquí, investigación de investigadores, y lo estaba cuestionando desde la siguiente lógica, porque no se trata de investigadores con reconocimiento nacional, no somos SNI, no prevalece el tema del grado, sí, ¿verdad? Sí, seguro por ahí se fue. El tema de los grados, el reconocimiento formal del investigador que tiene que estar en su esfera universitaria y en el laboratorio, no es el caso de estos investigadores de los que estamos hablando. Y se trata entonces, el dato más importante y relevante, desde una visión de hacer partícipe a la gente de las comunidades, es conformar grupos de investigación comunitaria que tuvieron un proceso de formación, capacitación, diseño de instrumentos, levantamiento de
de esos instrumentos y participar también en el llenado de la información y cómo a partir de estos investigadores comunitarios la visión cambia. Mientras un investigador, como cualquiera de los que estamos aquí, o intentos de investigador, como yo, ¿no? Podríamos estar pensando que la investigación tiene una temporalidad sexenal. El primer reporte de ese trabajo es, lo estamos viendo ya por generaciones que participan en estos procesos en el territorio. Entonces te ofrece una mirada fresca, distinta, que te está cuestionando lo que estás haciendo. Y esa es la parte, ya había aquí a Gerardo, ¿no? O sea, contento de decir, sí, o sea, ahí está esa riqueza de lo que regularmente también se nos puede volver cotidiano y que hay que pescar para volverlo a traer en la mesa y volver a pensar, volver a cuestionar, volver a reflexionar. Bueno, al final del día lo que pretende este proyecto es justo una incidencia en políticas públicas, que eso es lo que se supone vamos a hacer el tercer año, si llegamos, yo espero que sí, ahí está el apueste. Bueno, ¿qué sí saben, qué sí sabemos desde las asociaciones civiles? Todos los procesos de sistematizar experiencias que nos vienen de la educación popular y de la investigación-acción. Y bueno, esa cuestión de investigar experiencias, en el mejor de los casos, además de diálogos y de asambleas comunitarias, en Casi Ciudad hemos insistido de siempre a que eso se nos tiene que convertir en las 3 hojitas, en las 10 hojitas que se publican y que están dispuestos en nuestra página. Estas dos son últimamente relevantes para nosotros porque son 2 de los 10 casos que se van a revisar en este ejercicio. El primero es la vivienda del COSIT en Tlapacoya, en Veracruz, que es Premio Nacional de Vivienda justo por producción social de vivienda para el año 19. Y el segundo, que también es un trabajo realizado con la nación, con CAC, dicen nuestros compañeros seris. Y cuando era el tiempo de presentarlo, lo platicábamos con la directora en ese momento de CONAVI, con Edna Vega, con la doctora Edna Vega, para precisamente su incorporación dentro del premio. Y como era una obra que habíamos dejado con un avance considerable, pero por cuestiones económicas la habíamos tenido que dejar, ella dijo, no se puede presentar una obra que no está concluida. Así que esa de ninguna manera, y entonces le dimos la vuelta y lo presentamos como un ejercicio de investigación para el diseño, que también puede ser un tema importante para cada uno de los que estamos en este tipo de trabajo. Nos mereció una mención especial precisamente en la categoría de investigación dentro del Plan Nacional, dentro del programa, no, dentro del Premio Nacional de Vivienda. Bueno, eso de las sistematizaciones nos salen re bien porque son como eso, la experiencia chiquita, concreta, específica, que responde un momento y bla, bla, bla. Este proyecto, con la suma de todos estos actores, no es el proyecto de vivienda que se va a ejecutar, sino son los proyectos ejecutados por las comunidades, que se van a volver a revisar y se van a conjuntar, se van a moldear, se van a acomodar para poder dar cuenta. Y entonces ahí está el listado de esos 10 proyectos que son de ámbito urbano, periurbano, rural y rural indígena. Y entonces a partir de ellos es que se hace como todo este equipo y que responde, también ahí verán a cada una de las instituciones que forma parte de este proceso de elaboración. Bueno, ¿qué sí podemos decir conociendo esos 10 ejercicios y sus habitantes?
Bueno, pues que en el caso de los proyectos urbanos responden a ingresos menores a 4 salarios mínimos en asentamientos originalmente precarios, pero que con el paso del tiempo evidentemente se van transformando. En el caso de los periurbanos, guardan una condición similar, solo que aquí hay mucho más certeza de que corresponden al sector no asalariado. Y en el caso del rural indígena, pues tienen un suelo comunal, un suelo social y regularmente sin servicios básicos, alejados de puntos de conectividad y con una economía de producción o campesina o pesquera. Pero ¿qué sí nos queda claro? Que es cuando los términos de vulnerabilidad no te hacen sentido, cuando estas comunidades están dispuestas con su vida a modificar sus condiciones de vida por una circunstancia aspiracional. En juego está esa condición y en juego está ese proceso y todo el tiempo que pueda pasar para modificar sus condiciones de vida. Y luego llegamos al diseño, todo esto para llegar por fin al diseño del proyecto. Es una lámina compleja, pero pero a mí me gusta mucho, yo le llamo un mapa de sitio, esta, dos instantes, aquí, no. Bueno, voy a tratar de, ¿por qué me gusta mucho? Porque es el mapa de sitio de todo el proyecto de investigación. Entonces, reconoce los objetivos, reconoce los pasos en los procesos, reconoce también las metas y los resultados a los que quiere llegar sin olvidar las estrategias. Voy a tratar de sintetizarlo porque es un proyecto que, como ya mencioné, se propone un cambio una propuesta de política pública, pero si vemos el subrayado en azul de los objetivos de investigación, no se corresponde con un proyecto de intencionalidades de cambio de política pública. Se corresponde más bien a procesos organizativos de las propias comunidades. Entonces, bueno, ahí vamos como acomodando este tipo de partes. Es un proyecto que tiene marcado en color rosa la hipótesis porque no existía hipótesis del proyecto en estas lógicas de hacer encontrar la investigación científica con un proyecto lleno de estrategias y de cualidades. ¿No? Bueno, por ahí comienzas a acomodar, identificas huecos. Nuestra apreciación desde Casi Ciudad es que en realidad estos 10 ejercicios deberían de mostrar las bondades de lo que ya se llamó producción y gestión social del hábitat. Si no estamos llegando a esa parte, pues entonces no estamos cumpliendo con este proceso de revisión. Al mismo tiempo, aparecen, igual que en el ejercicio que nos compartía Víctor Hugo, la necesidad de tener ejes transversales, particularmente esta visión transdisciplinar, este enfoque sistémico del hábitat, y como siempre también se nos volvió a olvidar lo del tema de género, ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, por eso lo repito para ver si no se nos deja de olvidar y no solo a mí, conste que hay muchas mujeres en este proceso de participación. El tema es, mi opinión personal radica en que reconoce el hábitat, que me parece que es una denominación colocada en el contexto de la 4T, que de repente el discurso del derecho a la vivienda y la producción social del hábitat nos lo quitaron, se volvió política pública y nos quedamos huérfanos. Entonces había que ponerle una otra denominación y entonces producción y gestión social. Esa es mi hipótesis personal, ¿verdad?
vaya usted a saber. Lo único cierto, desde mi apreciación, es que este esquema te permite identificar que ya habíamos avanzado en identificar las etapas, el proceso y las etapas de la producción social de vivienda, pero no habíamos identificado, aunque lo tengamos en la punta, los procesos y etapas de la producción social del hábitat. Y eso es precisamente, ¿cierto? ¿Voy bien o me regreso? Perfecto. Gracias, gracias. Si damos cuenta, aquí están los casos y estos son los elementos que hemos identificado que pueden formar parte del proceso de producción social del hábitat, con lo cual el proyecto podría estar dando un otro paso más para poderse desarrollar. Que también me parece que está en juego en este inicio, la perspectiva analítica, considerando el proyecto original propone la identificación de obstáculos, beneficios y un escalamiento que haga que este tipo de práctica sea chiquita, pequeñita, que tenemos que tener casi, sobre todo en las comunidades con las condiciones heroicas para poder decir aquí estamos, puedan estar haciendo una contribución a una propuesta de política nacional. Entonces, con lo cual el tema pues adquiere sus propias condiciones. Creo que me falta un par de láminas más. No cambia. Le pico y le pico aquí, no cambia la lámina. Una más. ¿No? No cambia, se va a tocar 4 láminas. Gracias, Toño. ¿Cuál es el cursor en la presentación? El cursor. Pues. En cualquier lado y luego darle el avanzar. No. Creo que me recuerdo que la siguiente lámina es justo el cuadro metodológico solito. Ah, no, hay un otro cuadro que comienza a distinguir lo que en el sitio aquí se llama las dimensiones. ¿A través de qué dimensiones vamos a poder identificar este resultado? Dimensiones entendido como distintas miradas de distintos actores hablando del mismo objeto. Es decir, tienes la necesidad de reconocer la dimensión sociocultural a partir de lo que la comunidad dice de sí mismo. Por eso el tema de los investigadores comunitarios se convierte en relevante. Y ese tema es en estricto sentido cualitativo. Nos va a hablar de todas las bondades y apreciaciones o no que la comunidad tiene y va a ser de vital importancia para la reflexión. Nosotros hablamos muy contentos de la producción social de vivienda, la producción social del hábitat, y yo decía, ¿y cómo le dice la comunidad? ¿Cómo le llama la comunidad a un ejercicio como este? Esa es la dimensión socioambiental. Buscábamos reconocer la dimensión pública. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen las políticas públicas? ¿Qué dicen las cuentas nacionales sobre este tipo de espacios? Y entonces ahí recorríamos a las AGEPs, recorríamos a la construcción de sistemas de información geográfica para reconocer estos sitios, reconocíamos algunas políticas públicas importantes y necesarias. Ahí está el siguiente cuadro del cual ya hablé, ese no, no, todavía no cambia, ya, ahí está. Las dimensiones, ¿no? La primera ya les comentaba, el sociocultural, cuyos métodos son más bien de corte cualitativo.
la dimensión socioeconómica, donde identificamos la mirada pública a partir de desde qué se entiende por pobreza y cómo se atiende esa pobreza, y cómo este núcleo con los que venimos trabajando, que por cierto no son los más pobres, ¿no? No es la población vulnerable, por eso el tema de lo aspiracional juega un papel muy importante. También aparece la dimensión socioambiental en dos vertientes, lo que dicen las comunidades y lo que dice la administración pública, con lo cual podemos tener evaluaciones de corte cualitativo y cuantitativo dentro del proceso de elaboración. Y, por supuesto, la dimensión técnica, que era, o sea, todo este tema comenzó cuando un día se me ocurrió preguntar, bueno, ¿y quién va a contestar todo esto? Las asociaciones civiles, como es el proyecto de las asociaciones civiles, nosotros vamos a contestar, las 4 asociaciones civiles van a contestar esto. Por supuesto que no, pero también jugamos un papel en este proceso, a diferencia de otros momentos en donde decíamos, los pobladores son los que dicen, los pobladores son los que quieren, nosotros hacemos lo que los pobladores. Bueno, si eso fue hace algunos años, podemos cambiar de opinión y decir también las asociaciones civiles, los técnicos que queremos trabajar con diseño participativo, también queremos opinar, ¿no? Se vale que opinemos, y entonces también apareció el tema de la dimensión técnica, algo pasó por ahí. Alguien abrió Bueno, está adelante. Bueno, está esta otra parte de la mirada de las asociaciones civiles, y está la mirada de nuestros compañeros académicos que están participando en este proceso desde la lógica formativa y de innovación tecnológica, particularmente nuestros compañeros de la UNACH, que a partir de eso vienen haciendo un conjunto de valoraciones. Y bueno, a lo mejor terminar con esta lámina que tiene que ver con, la jalé en el último instante, Toño, justo por el tema de los planes comunitarios, ¿no? O sea, es la Nación Concac, los CERIs en Sonora, con su plan comunitario a cargo de mi compañero Casiel Romero de Casi Ciudad, y su equipo, el equipo educativo, en donde lo que nos queda claro de este tipo de ejercicios es que tiene intenciones de futuro, tiene diversos temas que no necesariamente también incluye salud, por supuesto incluye el hábitat, y dentro del hábitat el tema de la basura. Si un drama tiene esta comunidad en sitio, no, pero aquí les llevaron todo lo que se vende, todas las chácharas, y nunca se dijo qué se podía hacer con eso, y entonces hay todo un grupo donde participa una compañera colombiana, diseñadora industrial, diseñando el espacio público con basura, como parte de nuestros ejercicios de trabajo ahí en sitio. Y también la identificación de prioridades de agenda de trabajo para la propia comunidad. Entonces, bueno, ese es así como un rápido paso por un proyecto que justo en este momento están entregando los resultados de campo. Se tiene que procesar la información, se diseñaron herramientas para el trabajo e instrumentos para el trabajo de campo, se está sistematizando y se va a desarrollar todo el trabajo de corte analítico para poder decir y aquí qué y qué abonos hay para una propuesta de política nacional de vivienda. Y esa es otra condición de CONACYT. Estamos frente al proceso de dejarle a la siguiente administración un conjunto de posibilidades. Por cierto, se me olvidó comentar, el arquitecto doctor Córdoba Canela, que estuvo en el evento de ayer, que está a cargo de este proyecto CONACYT del PRONAI. Seguramente por ahí hay alguien de su equipo siguiendo la transmisión. Es justo esta visión de poder convertir este tipo de elementos en estrategias
de participación reconocidos como tal dentro de los proyectos de investigación CONACYT como aporte a la Política Nacional de Vivienda. Muchas gracias, Georgina. Creo que nos das la oportunidad de ver estos dos diálogos. Teníamos muchas intenciones cuando hablamos Jesús, Víctor y yo de lo que podía ser, pero había también la intención de ver cuestiones metodológicas, de entender, de aprender de proyectos reales, de poder recuperar desde la academia lo que ya existe para poderlo entender mejor y poder proponer de vuelta. Y creo que lo pudimos articular entre las dos mesas. Tenemos 20 minutos para una mesa, entonces empezamos con Luis Carlos. Adelante. A ver, si quieres, mándale un micrófono. Nuevamente, doctora Sandoval, buenas tardes, muchas gracias. En todo este proyecto, ¿tienen contemplado medir variables de acceso a la energía para las casas y o de pobreza energética? Pues como intención, sí, como posibilidad de práctica, creo que no nos da la misma. Muchas gracias. Adelante, Jesús. Bueno, en el doctorado estamos haciendo un trabajo desde la posnormalidad, es decir, cómo la violencia cambia, al fin de cuentas, en las reflexiones al tener territorios altamente violentos, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudia la vivienda ahí? ¿No? Esto es algo que estamos como empezando, de ahí lo que te dije, creo que de repente sí nos gustaría que nos ayudaras un poco en el programa. Nos hemos ido a Tlajomulco, que es el municipio con más casas de viviendas abandonadas, y nos hemos metido, bueno, es decir que nos hemos metido al barrio con más riesgos que hay en Tlajomulco. ¿Cómo hemos entrado ahí? Por eso diría que nos hemos metido. Hemos cooptado a señoras que viven con hombres que tú llegas a la sala y pueden tener un cuerno de chivo ahí, ¿no? Y son las que hacen el trabajo de campo. No nos podemos meter nosotros porque ahorita no estaría yo aquí, ¿no? Entonces hay un ambiente que la violencia ha llevado a espacios de alto conflicto espacial y de alto riesgo. Entonces la gente vive en una normalidad, pero muy pasada por estos actos de violencia. Y nos hemos encontrado con fenómenos, por ejemplo, en este barrio hay el 30% de casas abandonadas. Y, y del total, 10 son casas invadidas. Entonces empezamos a tener ¿cómo se llama? Terminología de casas en el territorio, repito, de alta violencia, que la verdad, mm, obligan a un nuevo, por eso hablamos de posnormalidad, de un nuevo discurso sobre lo que está pasando en el territorio. Y este es uno de las investigaciones, la verdad, como más preciadas que tenemos en este momento activadas en el programa, no solamente por el ataque metodológico, ¿no? Porque detrás de esto hay sistemas de información geográfica y análisis, todo lo que quieras. Hemos también tenido este acercamiento con los grupos muy locales, sobre todo con los muchachos que viven ahí, para el dibujo, ¿no? De áreas de alto conflicto, y te dicen, mira, aquí dejan a la gente desmembrada y aquí dejan a la... ¿no? Entonces tu discurso a mí me gusta mucho, pero me da la impresión que la vivienda hoy por hoy es un poco como lo que comentábamos en la... Oye, es el ordenamiento territorial, ¿qué pasa cuando hablas le pones la variable violencia, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que la vivienda sí nos obliga, sobre todo a una institución tan prestigiosa, ¿no? Y encabezada por por Enrique Ortiz, que hace mucho, bueno, tuvo la oportunidad de saber quién era, porque, bueno, es un señor. Yo creo que sí obliga a un discurso con contenidos ¿cómo se llama? No diferenciados, pues, pero sí hay investigaciones que hoy por hoy hablan de un territorio y de un suceso de vivienda súper distinto al que teníamos hace, no sé, 20 años, que es cuando yo más o menos recuerdo los discursos
de casa y ciudad, ¿no? Entonces, ojalá que sí podamos tener algún match de repente, porque a mí sí me interesaría que toda la construcción epistemológica, la construcción de investigación que tienen ustedes, poderla confrontar con estas investigaciones que estamos haciendo nosotros ahora sí que de esta nueva geografía de la violencia que tenemos en México, ¿no? Claro que sí, Jesús. ¿Quieres que juntemos preguntas? Sí, sería bueno. Alguien que quisiera hacer alguna pregunta, Jaime. Primero Gaby y después Jaime. ¿Puedes encender la cámara, Gaby, para que te aparezcas? No, está. Ok. Perfecto, ya está, ¿verdad? Bueno, adelante, Gaby. Doctora, muchas gracias por su charla. Yo quisiera compartirle que aquí en el ITESO, dentro de los programas de aplicación profesional que tienen los alumnos como línea de término en las licenciaturas, tenemos un proyecto en el municipio de Poncitlán, en la localidad de San Pedro Itzicán. Ahí nosotros sí les llamamos familias vulnerables porque son vulnerables a todo, al medio ambiente, a la inseguridad. Son gente que vive sobre un plástico. Sus muros son de pedazos de vara, de árbol caído y que encontraron y lo pusieron. Los familiares o quienes pues llevan la familia, los hombres, normalmente viven y trabajan en las localidades de siembra de los berries, pero la familia está en este lugar. Nosotros en este programa, que en un principio no era la intención entrar al tema de la vivienda, nos dimos cuenta que había manera de bajar recursos en programas estatales y municipales y que nadie tenía acceso a estos recursos que muchas veces no se aplican, ¿no? Pero para acceder a estos recursos había que saber leer, había que saber escribir, había que tener internet y había que llenar unos formularios que la gente no tiene manera de llenarlos. Entonces, nosotros comenzamos este trabajo con los chicos desde conseguir identificaciones, armar los archivos. Llega la gente a firmar con una huella porque no tienen otra manera de reconocerse. Y afortunadamente hemos logrado que algunas asociaciones se acerquen. Vamos a colar 4 losas y estas losas le dan techo a 4 familias, pero estas familias son hijos, nietos, sobrinos, hermanos, ¿no? Porque en una casa tienen una capacidad impresionante de poder dormir 12 chiquillos, ¿no? En el piso, así, auténticamente. Y los programas no siempre se prestan para esta marginación. O sea, lo que usted dijo de no son tan pobres los pobres, pero los materiales precarios que se utilizan para la construcción de estas viviendas, o sea, te prestan dinero si tienes piso. Y ellos no tienen ni siquiera muros, ¿no? Entonces, creo que nuestro concepto de pobreza en este país va un poco más abajo de lo que conocemos como una vivienda social, ¿no? Hay otras necesidades que programas de gobierno pudieran estar atacando, pero que cuando llegas a la comunidad te das cuenta que el problema no siempre es esa política pública, sino que las políticas públicas lleguen a quien los necesita, ¿no? A mí la verdad sí me dio mucha tristeza y también me dio como mucho sentimiento ver cómo la gente espera con ansia estos recursos y no son recursos de dinero porque llega material, son donaciones inclusive que pues no nos alcanzó el recurso que nos dieron porque esta vez solo nos aceptaron el tinaco, ¿no? Pero pues nos falta toda la tubería y conseguimos patrocinios de egresados o de empresas, o muchas veces reutilizamos material que están remodelando casas y, oye, voy a tirar 4 puertas y nos llevamos las puertas para allá. Entonces, creo que nos falta todavía mucha cultura en el tema de hablar de pobreza, porque a veces pensamos que
que somos pobres y cuando volteas a ver realmente una necesidad, creo que este tipo de cosas sí pudieran ser trabajos muy de academia y de este tipo de regresarle a la sociedad lo que nosotros tenemos por medio de los alumnos. Ellos diseñaron una vivienda progresiva. Esta vivienda progresiva, dadas las condiciones del lugar, pues si tú los recursos nada más te alcanzan para X metros cuadrados, la vivienda ya está diseñada técnicamente para seguir creciendo, pensando que ahí viven los hijos y luego esos hijos se casan y luego construyen arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una vivienda muy adaptada hacia la autoconstrucción, que también es un tema que creo que este tipo de proyectos deberían de ver, porque pues desde el conocimiento empírico, ¿no? De cómo pegar tabique hasta evitar, hemos nosotros llegado y está el muro completo, no tiene Dallas, no tiene castillo, o sea, no hay una seguridad estructural, pero para nada, ¿no? Entonces, sí, creo que eso sí nos toca a nosotros como académicos regresarle un poco a la sociedad. Así que la felicito por su programa y la invito también al ITESO para que digo, ya vi aquí con el maestro Cano, pues ya la voy a vincular por ahí. Muchas gracias. Gracias, Gaby, Jaime y Gerardo, y después y hacemos, y ahora sí, ¿sí llevas notas de todo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ok. Ok. Mi comentario va a ser breves, pero más enfocado a la perspectiva de tu proyecto muy sumamente interesante, sobre todo el que se da en la ciudad, dentro de los límites urbanos. ¿Por qué la pregunta? Porque a mí me pareció una respuesta interesante para combatir en cierta medida la gentrificación. La forma de expulsar a las personas más vulnerables sin acceso a otras herramientas financieras, etcétera. Entonces, este programa, esta forma de verlo, llena algunos huecos que nos hacemos en la pregunta de qué hacer para parar, porque es un mecanismo predatorio muy grande lo que acarrea el fenómeno. Entonces, es muy interesante porque lo propones no como programa, no como llevarlo a un nivel sectorial o decir, esto va a quedar implícito en una política pública, pero creo que valdría la pena rescatar algunos de estas cuestiones, por ejemplo, como tipo de defensa de el hogar, defensa de la vivienda y sumarlos al cómo se une la comunidad para acceder a este conocimiento y entonces entre todos se puedan proteger de este efecto, de estos fenómenos, ¿no? Mi pregunta va enfocada exactamente en esos casos urbanos, si se ha presentado o si ha habido este tipo de unión y de decir, vamos a vivir, a quedarnos a vivir aquí, vamos a plantarnos y vamos a mejorar nuestros espacios de vida, ¿no? Esa es la pregunta enfocada. Muchas gracias. Gerardo. La cámara está. Sí, no, no tan de cerca. Luego me andan poniendo memes. Bueno, como dice Georgina, nos conocemos de hace mucho. Inclusive desde la carrera yo leía manuales de casa y ciudad y veía a Georgina Sandoval. Y un día, pues ya nos conocimos y hemos tenido, como dice, hemos sido partícipes de muchas cosas. Lo que más me llama la atención, y coincido totalmente con esto, o sea, que ahorita expones, es lo de los investigadores comunitarios. ¿Sí? El papel de la meritocracia universitaria, académica, perdón, ha situado a los investigadores, y esto no lo digo con desprecio, ¿no? Pero en las instituciones es como tener maestro, medalla licenciado, medalla de bronce, maestro de plata y doctor
medalla de oro, ¿no? Cuando, cuando esta gente con la que has trabajado tiene un conocimiento y eso rescato de esta metodología que usas. Por supuesto que la metodología de la investigación-acción participativa creo que debería de estar cada vez más, sobre todo en las carreras que tienen que ver con el hábitat, pues, ¿no? Y no es algo nuevo, ¿no? No estoy hablando algo no estoy descubriendo el agua tibia y aquí los que tienen más experiencia asienten, ¿no? Pero eso quiero recalcar, la importancia de las personas. Quería hacer como una acotación también es difícil hablar de comunidad, ¿no? En una comunidad no podemos hablar en un poblado de una sola comunidad, ¿no? Ayer platicaba con Georgina que esto no es blanco y gris, o sea, el pueblo Seri, ¿sí? O los pueblos no tienen sus claros y oscuros. Y con eso hay que trabajar, ¿no? Con los que están apoyando y con los que tampoco apoyan los procesos en las metodologías participativas. Y citaría a Gustavo Romero, que ahora cualquier cosa se llama participativo. Sí, desde una consulta, los que saben de cuestiones de participación dirán que estamos como en el jardín de niños, ¿sí? Porque una consulta es ya tener algo y hacerlo, ¿no? Hasta que la gente tome la decisión y precisamente por eso la autoproducción y creo que el cambio de paradigma en esto ha sido muy bueno. Entonces, nada más decir que me llama mucho la atención esta figura del investigador comunitario. Gracias. Gerardo. Si quieres, Evelyn. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo de la gráfica que puso de cómo se gestiona la vivienda. En el estado de Jalisco aparecía que de inversionistas era el 15%, después aparecían otros colores que dando la suma son más o menos el 20%, que era por encomienda, y me aparecía también que el de las rentas es 42%. Entonces, bueno, yo aquí, ¿a lo que suma lo de las rentas? ¿O era No, que no te sumas. No eso, sino más bien el porcentaje de renta se me hace, o sea, muy elevado. Entonces, como que es un indicador de que la gente está cambiando la forma de la propiedad porque ya no está pudiendo pagar por el encarecimiento del suelo y de las rentas. Entonces, también ese que decía NA, no sabemos de dónde viene. O sea, no sabemos si es gestión del Estado, las casas que están en rentas, o de inversionistas privados, o si se sabe. El NA es de la vivienda en renta. Pero ¿de dónde viene esa vivienda? La gestión de esa vivienda. Ese es el dato que digo que no, que ahí a lo mejor la finura que no se tiene. Entonces, bueno, ese es el primer indicador, que la gente ya no está pudiendo comprar una casa, sino más bien se está enfocando en las rentas. Y lo segundo es otro indicador, que lo de la encomienda, podría existir un mecanismo que pueda conjuntar esas personas para hacer viviendas como otros en el mundo, como por ejemplo Uruguay, España o no sé, Alemania, que optan por las cooperativas de vivienda. Creo que es un modelo que no, bueno, que ya no, actualmente no está tan investigado, entonces me gustaría saber si existe algún mecanismo o algo que las pueda promover. Y acerca de la participación ciudadana, dijeron que, bueno, que no se va a hacer una modificación de la política pública, sino que más bien quedaría un poco más abierta a cada comunidad. Entonces también quisiera ver si existe alguna manera de fomentar la participación, porque a veces al no estar tan reglamentada o tener algunos lineamientos, la gente a lo mejor ya no sabe por dónde seguir. Y sería todo. Poquitas preguntas. Poquitas. Perdón. ¿Lo paso para allá? Si quieres encender nuevamente tu micrófono.
No, no se ha encendido tu. Está apagado el micrófono. Ya, parece que ya llegué. Decía que la práctica de las asociaciones civiles, de un conjunto de organismos que se gestaron para dar servicio a la producción social de vivienda, basan su acción con núcleos organizados. Es decir, estamos hablando de pequeños territorios que les da una identidad de barrio, de comunidad o de gestión de un proyecto, una estructura mínima de toma de decisiones o máxima para poder tomar decisiones en ese lugar, que en muchas ocasiones pretende un ejercicio democrático. Que lo logren más o menos es otro tema que ahorita no, pero que están en la búsqueda, en el ejercicio sí. Y eso les hace muy peculiares respecto a incluso procesos de gestión frente a distintas autoridades. Ese tipo de núcleos es la práctica de las organizaciones civiles. ¿Cuál es el drama para estos núcleos frente a la política de vivienda de esta administración? Que esta administración identificó sus territorios prioritarios y sus territorios de intervención a propósito de población vulnerable. Y te mencionaba que es población que ya tiene suelo, que eso hace una sutil diferencia con la preocupación que tú tienes. Bueno, en suma, todos estos núcleos de trabajo y relación quedan fuera de la política actual de vivienda. ¿Por qué? Porque no están dentro de los territorios prioritarios. El primer ejercicio que les presentaba de Tlapacoyan es un ejercicio en el que Casa Ciudad trabajó durante 10 años. Cada año eran 45 vivienditas, con ahorro, con crédito y con subsidio, ahorro de los vecinos, que se preparaban para colocar su parte desde que llegaba la suegra a poner, ya que vio que estaba encarrerada la obra, a poner su recurso. Y yo siempre les decía a los compañeros de Tlapacoyan, oigan, ustedes son como el Ministerio de Vivienda del municipio, que ni oficina de vivienda tiene, ¿no? Pues vayan a negociar más allá de la vivienda. Porque el tema, recordemos que este ejercicio es más allá de la vivienda. Nuestros ejercicios de vivienda ya los conocemos, tenemos que dar el pasito al tema del hábitat. Y este núcleo al mismo tiempo tiene desde el rescate, la junta de la basura orgánica, todos los sábados a las 12 del día, llegan para la molienda de todo el residuo orgánico. Asesorados por la Universidad de Chapingo, por ejemplo, ¿no? En toda una idea de cuidado del hábitat. Y eso ha hecho que Casa Ciudad incluso, no me lo sé de memoria, pero la idea es cómo se hace un cuidado comunitario del hábitat como un concepto importante a poner en práctica. Entonces, te va llevando por otros caminos que me parece que las intenciones de integrar vivienda, asentamientos humanos y medio ambiente, que es el ejercicio que está trabajando nuestro compañero Víctor Hugo a escala nacional, tiene como contraparte estos pequeños ejercicios de corte comunitario que están en eso, desde la vida cotidiana, haciendo ejercicios de integración de acciones que mejoran su calidad de vida bajo su propia circunstancia. El ejercicio de la comunidad o de la nación CONCAC, dicen ellos, ¿no? Tiene un corte totalmente distinto. Ese es un encargo directamente de la CONAVI para hacer una intervención en un territorio en donde la población hasta los años 70 fue nómada.
y es una intervención de vivienda en tiempos de Echeverría para obligarlos a que dejaran de ser nómadas y cuyas viviendas en todos estos años no se habían modificado ni de casualidad, porque nadie les dijo cómo se mantenían, nadie les dijo cómo se podían ampliar, además del tema de la basura que ya habíamos visto. Y hoy están en estos esfuerzos como el que comentábamos, recojamos la basura y ver qué podemos hacer con diseñadores industriales para trabajar con la basura. Nuestra compañera viene de Colombia porque trabajamos con ella en el diplomado de diseño participativo de la UNAM. Entonces ahí llegó ella y dijo, yo me voy con ustedes a Sonora. Y dijimos, pues órale, vámonos, ¿no? Y ha venido trabajando, y son pequeños esfuerzos, chiquititos si quieres, pero bueno, en esta construcción comunitaria, en los procesos que ya estoy queriendo relacionar con el otro ejercicio que coordina Víctor Hugo, en estos largos procesos de entendimiento y de puesta en común, que son los que nos permiten ir nutriendo algunas circunstancias. Y sí, efectivamente, los procesos se convierten en procesos, el poder sumar todas estas variables, lo único que nos garantiza es estar reconociendo la complejidad. Y cómo la complejidad juega un papel que se tiene que distinguir como proceso, se tiene que distinguir como tema, que se tiene que distinguir como circunstancia organizativa y esfuerzo de reflexión, porque la política pública es sectorial, porque la política pública es sexenal y no se corresponde con la vida de la gente en lo común, no más que pues, ¿no? Cada año fiscal nos cambia la vida, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias me parece que son fundamentales. Y entonces lo importante es otra vez el acceso a ese conocimiento que también el otro proyecto está haciendo su camino para la difusión de ese conocimiento y cómo se comparten posibilidades. Hay otro equipo del PRONAI Vivienda, que trabaja el tema de tecnologías y trabajaron un elemento que ellos le llaman el Domotec en Chiapas. Y estando en el programa de vivienda de la CONAVI en Chiapas, llegó una persona diciendo, yo soy arquitecto, ¿me puedo incorporar a su equipo? Sí, ven. Se terminó nuestro trabajo en Chiapas y dijo, oigan, ¿me puedo ir a México con ustedes? Sí, vente, ¿no? Y ya estando en Chiapas, que teníamos que armarlo de Sonora, dijo, oigan, ¿y por qué no estudiamos el Domotec? Porque se construye muy fácil, puede intervenir la gente, se puede construir comunitariamente como un elemento. Dijimos, a ver, y pronto logramos hacer ese trabajo que efectivamente se lleva a cabo en Sonora. Así que cuando el equipo, que también es un PRONAI, descubre que su tecnología que viene estudiando ahora está en Sonora, pues estaban recontentos y allá fueron a decirnos, por eso terminamos también de amigos, ¿no? ¿Cómo es que llegó? Pues le digo, pues tú tuviste un compañero de servicio social que se le aprendió, se lo trajo y allá fue a dar, ¿no? Entonces son las bolitas que las piedritas que rodando se encuentran así. Lo importante son estos ejercicios sin duda de difusión. Y el tema de la investigación, acción participativa, Gerardo, aquí ha sido motivo de encontronazos, ¿no? Porque pueden ser procesos muy militantes, discursos muy preestablecidos desde la lógica de la militancia, cuando tú dices, a ver, ¿no? Más allá del discurso, ¿cómo se come? Más allá del discurso, ¿cómo se lleva en práctica? Y no es porque lo estés negando, y si lo vas a incorporar, por eso salió lo de los investigadores comunitarios, ¿no? Como siendo consecuencia entre lo que decía el proyecto original y lo que significa llevarlo a cabo, pero no solo, tiene que ver también que entonces el proyecto original era en estricto sentido un proyecto, es
un proyecto de corte cualitativo. Y la reacción crítica desde Casi Ciudad es, oigan, ¿y con qué uñas? ¿Y con qué dientes? O sea, una política nacional de vivienda sin uñas y sin dientes, no me digan, ¿no? Entonces ahí entran como iba a decir las mañas, los rigores necesarios para poder hacer una propuesta más seria o seria. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Lo de las cooperativas de vivienda. Ahí tienes un experto que está neciando con el tema de las cooperativas de vivienda en el estado de Jalisco. ¿Para qué te cuento las aventuras chilangas? ¿No? Si tienes aquí en el estado a Gerardo, en el sur del estado, en esa intención, hay, o sea, la realidad es que es una circunstancia que venida desde el cono sur puede ser muy interesante, desde las cooperativas uruguayas. La realidad es que la legislación, el marco legislativo mexicano no les concede nada. Lo que pudo haber existido hace 40 años está totalmente perdida. Queda una sola cooperativa, un par de cooperativas por ahí que su futuro es muy, para nuestra desgracia, incierto. Y es una propuesta no organizativa, necesita un soporte legal, jurídico, que hoy por hoy no existe. Y en consecuencia no es parte de la política pública, aunque por ahí en la legislación aparezca denominado. Tan, creo que... Bueno, estamos por cerrar. Estamos por cerrar ya la sesión y la conexión. ¿No se apagó? A ver. Listo. Muy bien. Bueno, nada más agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Creíamos importante que no fuera una conferencia y que no fuera una participación de 3 minutos como las que tuvimos los últimos días, ¿no? Sino que fuera efectivamente una mesa de diálogo y que hubiera la oportunidad de escuchar distintas voces. Nos sentimos muy afortunados, creo, Jesús y yo, porque no solamente de tener a Antonio Azuela y a Georgina Sandoval, que son referentes a nivel nacional, que obviamente con muchísimo jale, porque tuvimos entre 60 y 50 y tantas personas que se iban conectando y entrando, pero también nos acompaña estudiantes de posgrado e investigadores de la Universidad de Guadalajara y del ITESO, y pues agradecer que además tenemos un perfil muy internacional. Tenemos al doctor Rodrigo Hidalgo, que también está aquí de Chile, y por supuesto a Pedro Ábramo, que le agradecemos muchísimo que se haya unido a esta dinámica. No sé si pudiéramos, a lo mejor, Antonio, Geo, cerrar con una reflexión última y despedirnos y pedirles que terminando podamos tomar una fotografía, porque tratamos hace rato y todo el mundo estaba viendo para otro lado. Entonces, adelante, Antonio, si quieres o Geo. Tienes apagado tu micro. Fíjense que en el chat está puesto de Mónica Alerón, que es la editora de la revista de Infonavit, que nos está escuchando. Ya me documentó la fuente ¿no? del artículo que te interesó de la revista de Infonavit. Ella es la editora y está dedicada a la encuesta nacional de vivienda y es del ENVI 2020, ¿no? Entonces está en el chat por si lo quieres conectar y lo puedan tomar nota. ¿Vas, Toño? Cierto. La verdad es que no se me ocurre nada así como que valga la pena quitarles el tiempo. Me gustó mucho el contraste de la sesión, de ver esta discusión tan genérica y abstracta del ordenamiento, contrastada con las experiencias locales. Yo creo que todos tenemos mucha curiosidad de ver ahora que salgan los resultados, porque sí,
es una discusión que tiene décadas y que creo que no hemos acabado de incorporarla como a la agenda académica. Creo que padecemos una pulverización del conocimiento, una atomización. Todos somos especialistas en una cosita, hasta especialistas en el rollo general, pero estas experiencias creo que no están suficientemente incorporadas a una reflexión general y tenemos décadas con la conciencia que revolotea y que no acaba de cuajar en la investigación más formal, digamos, del mundo académico, ¿no? Pero gracias, más bien reitero mi agradecimiento a Emma, a Jesús y a todos los que han estado aquí. Uno puede enloquecer con estas cosas. No, querer resaltar esta circunstancia en donde parece que vamos juntando cachitos, yo creo que esa es el motivo por el que Víctor Hugo, desde su mirada estratégica, dice, nos pueden ayudar aquí en Casa y Ciudad a compartir, a elaborar, procesar, acompañar en este otro proyecto, porque esa es como la circunstancia en donde se van sumando esfuerzos, crujen las estructuras. Hemos hecho un equipo muy grande, es un equipo grande, donde lo primero que yo me preguntaría, por ejemplo, es las circunstancias de las transversalidades disciplinares y cómo cada quien llega hasta su puertita que le corresponde, que sabe, o cómo terminas juntando piezas de muchas partes para poder después jugar. Esas son de las metodologías que seguramente estamos todavía poniendo en práctica, los procesos, las revisiones conceptuales, la necesidad de estar reflexionando de manera cotidiana, tener un registro, ir escribiendo, estar documentando, y me encontré este datito y nos sirve aquí. O sea, se convierte como pequeños laboratorios donde lo interesante es todas estas miradas multidisciplinares y todas las ganas por dejar un granito ahí puesto en posibilidades que beneficien a otros que lo necesitan, ¿no? Como esto que mencionabas, en donde es una pena que no tengan acceso a los derechos básicos, seguramente porque ni siquiera tienen condición de ciudadanos. Si no tienes un lugar donde vivir, no puedes tener el registro que te identifica, y de ahí se desata todo lo demás. Bueno, muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias. por esta larga jornada. Muchas gracias a todos. Agradecemos también a la gente que se conectó de manera remota. También han estado agradeciendo a Antonio y a Georgina por las presentaciones, por el conocimiento. Y también quiero reconocer que a veces dicen que luego la academia solo habla con la academia. Yo quiero que en esta mesa decir que, bueno, tenemos gente de SEDATU, gente de SEMADET, que tenemos gente que está trabajando en campo, que hay académicos, que hay profesionistas, que hay técnicos. Entonces sí se puede llegar a estos espacios de diálogo, ¿no? Entonces, agradecemos a todos los que se conectaron. Vamos a cerrar con esto la sesión y editaremos la grabación para poderla difundir a través de redes y pueda ser consultada después. Muchas gracias y hasta luego. Me desconecto de la red y ahora sí tomamos la foto. Bye.